Obviamente nos disculpamos por el retraso. La verdad es que, como les comentamos al inicio a las personas que habían ingresado, hubo una descoordinación con el link de ingreso. Primera vez que nos pasa, pero bueno, siempre hay una primera Es la vez. primera vez. Siempre tenemos muchos seminarios mensuales. Ustedes saben que en www.aipa.cl/seminario hacemos cerca de 6 a 8 seminarios mensuales y por lo general nunca partimos más de 5 minutos de la hora y esta vez dimos un poquito más de tiempo porque por parte nuestra hubo un error en el envío de ingreso del link. Entonces, si ustedes ven, al principio éramos como 5 personas, ya se enviaron el link correcto, pero de todas maneras lamentamos ahí la descoordinación. Así que le agradecemos profundamente a todos los que tuvieron la paciencia también por esperar estos minutos adicionales. Y bueno, esperemos que esto obviamente no empañe la gran experiencia y la gran instancia de aprendizaje que queremos brindarle en esta oportunidad. Desde ADIPA, este seminario tiene por tema utilidad del test de Rorschach para el diagnóstico clínico. Y la docente justamente que impartirá la presente sesión es la profesora María José Correa, quien es psicóloga clínica y educacional, titulada con distinción máxima en la Universidad Central. Tiene un postítulo y un magíster en psicoterapia individual de pareja y familia, con enfoque constructivista en la Universidad Mayor, además de distintos perfeccionamientos en psicodiagnóstico de niños y adultos. Es docente y supervisora clínica de distintas universidades en el área de psicodiagnóstico infanto-juvenil para la realización de psicoterapia y evaluaciones psicológicas. Además, es docente también de distintos programas y diplomados en ADIPA, así que estamos muy contentos también de que pueda brindar esta gran instancia de aprendizaje que sabemos que va a ser muy, muy enriquecedora. A continuación, entonces, voy a dar quizá algunos lineamientos de cómo funciona el seminario, pero en sí es bastante simple. Se compone de una presentación. En esta presentación la idea es que obviamente sea lo más dinámica posible. Ustedes pueden ir ahí interactuando de todas maneras. Tiene una duración entre 45, 50 minutos y después ustedes también tienen la chance de poder hacer preguntas al finalizar. La gran noticia es que, como ustedes saben, una de nuestras misiones es democratizar el conocimiento y siempre en esta instancia de seminario en vivo regalamos una beca en forma de, es como un sorteo virtual en el que con todos los inscritos regalamos al final una beca, pero tiene que estar presente esa persona. Es decir, es una motivación adicional. Por supuesto, la motivación principal es quedarse por el aprendizaje, pero una motivación adicional es que si eres profesional psicólogo particularmente, o estudiante de último año, puedes optar a esta beca 100% financiada por nosotros para justamente el curso que tiene mucha relación con este seminario, que es el curso de profundización diagnóstica en el test de Roche, que va a tener sus sesiones los días 30 y 31 de marzo. Así que los dejamos, por supuesto, invitadísimos a quedarse ahí al final y poder participar también de esta gran oportunidad. Finalmente, para los que están interesados a seguir participando de estos seminarios, nosotros, como les comenté en un principio, tenemos múltiples instancias gratuitas, además de los seminarios, que lo pueden encontrar en www.aiva.cl/seminario. Tenemos un capítulo de podcast en Spotify, nos pueden encontrar como Adipados, en donde conversamos con diferentes docentes, conversamos en el primer capítulo con la doctora Irma Morales, quien también es doctorada en psicología. En el segundo capítulo conversamos con Nicolás Lorenzini, que también es doctor en psicología del University College London. Y el tercer capítulo ya viene, así que vamos a conversar con María Teresa Baqueano, quien nos va a comentar también sobre temáticas de intervención en abuso sexual. Así que, por supuesto que los dejamos invitadísimos a esa instancia y a revisar también si buscan aipa.cl/noticias, donde entrevistamos también muchos docentes y tratamos temas en psicología y salud mental. Así que sin más que agregar, los dejo en esta gran instancia. María José, muchísimas gracias por supuesto y esperamos que sea Gracias. una excelente, excelente oportunidad de aprendizaje. Gracias, Nico, por la introducción y por todo el ánimo y toda la introducción que hiciste también de lo que hace ADIPA, porque es súper importante para que nos conozcan y los que están presentes hoy día se acerquen cada vez más al conocimiento a través de todo esto que ofrecemos como ADIPA.
Pero hoy día, bueno, mi misión hoy es hacer este seminario, webinar, de un poco qué son los cursos que yo ya vengo haciendo hace 1 año y medio, por lo menos, con ADIPA, de todo lo que implica el test de Rorschach, ¿ya? Y cuán útil resulta, sobre todo para el enfoque más clínico. La idea es que, tal como decía Nicolás, sea un espacio dinámico, me puedan incluso ir interrumpiendo de repente, no esperar necesariamente hasta el final, que sea una conversación. Yo tengo, por supuesto, ciertos lineamientos que ir siguiendo, dándoles tips de repente, vamos a ir desmitificando algunas cosas del Rorschach que también aprovecha de hacer, porque hoy en día con el uso de la tecnología a veces pasa que uno dice, pucha, como que este test se ha manoseado un poco. Entonces quiero que vayamos hablando de todos esos aspectos también, y que sea de alguna manera, como decía Nicolás, una introducción al curso 2 que se viene, que es de profundización, pero también al curso 1, que lo más ya tiene como 3 versiones que lo hemos hecho, del primer Rorschach, que ese es ya para ponernos, es como para aprender la aplicación de Rorschach, y vamos a las nuevas fechas de este año. Pero en este caso, lo que decía Nicolás es para la profundización, que es el curso 2 de la misma línea que sigo, que les voy a explicar ahora. Entonces, para comenzar, quiero mostrar, perdón, se me quedó pegadito, aquí. Primero que todo, solo un recordatorio, para los que no conocen tanto, muchos lo han visto de repente en la universidad también, no todos necesariamente son expertos en Rorschach, unos han tenido más o menos acercamiento, pero bueno, el test de Rorschach ha sido siempre considerado una herramienta psicológica proyectiva clave en el análisis de la personalidad, y que viene desde 1921, cuando fue creado por el psiquiatra y psicoanalista suizo Hermann Rorschach, y hasta la actualidad se ha ido ampliando los usos que ha tenido en la psicología, que ahí vamos viendo después qué usos hay. Hay algunos usos que por supuesto son mucho más certeros que otros, y son más también más frecuentes que se usen, ¿ya? El qué pensamos, el cómo sentimos, cómo nos comportamos, interpretamos la realidad, han sido los problemas de estudio recurrentes en la psicología, ¿no es cierto? Todos ustedes, psicólogos, estudiantes de psicología, finalmente, eso es lo que buscamos. ¿Qué le pasa al consultante o al paciente? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo está interpretando la realidad? Y eso tengo que tratar de plasmarlo de alguna forma en un papel, en un informe, en un diagnóstico. Y tras casi 100 años de su creación, la prueba sigue funcionando porque evalúa características de personalidad, ¿ya? Es decir, permite hacer una descripción profunda de ella y también hacer diagnóstico, como por ejemplo una depresión, podemos ver indicadores de suicidio, psicopatologías graves, podemos ver estructura de personalidad. O sea, el Rorschach es sumamente útil en todo lo que respecta al diagnóstico de la personalidad, y eso se los tengo que decir después de años de formación también en Rorschach. El proceso de desarrollo de personalidad, ojo, acá es importante, se instala y se cristaliza en la adolescencia. Como ustedes saben, todo el niño empieza el desarrollo del niño, y se empieza a instalar y a cristalizar mucho más la adolescencia hasta la adultez. Y de ahí uno dice, de la adultez en adelante uno ya podría decir, tiene tal personalidad. Y la adultez comienza, depende de los autores, cerca de los 20 años. Por lo tanto, aplicar un Rorschach a un niño o un adolescente, uno puede ir viendo la dinámica que va teniendo, que es importante saberlo, y que va arrojando quizás rasgos de personalidad o tendencias. Yo no puedo hablar de una personalidad o de un trastorno de personalidad en un niño, puedo hablar de tendencias que van hacia allá, y el Rorschach me ayuda a eso, ¿ya? Eso es importante también, porque no, claro, un adulto es diferente, ya está cristalizada la personalidad, ¿ya? Pero el niño todavía está en formación. Entonces ahí esas dificultades pueden existir, y ahí tenemos que tener la expertise del rochista o del profesional de cómo voy a interpretar eso, que ahí lo vamos a ir profundizando durante el seminario. Después de que muere Rorschach, ya en Estados Unidos, Bruno Klopfer, alemán, comienza a impartir cursos de Rorschach. Y ya en 1957 se habían desarrollado en Estados Unidos 5 modelos de análisis del test, que a lo mejor a ustedes les suena. El modelo de Klopfer, que es la orientación fenomenológica, que es el modelo que yo aplico, ya es el modelo que yo imparto y el que yo enseño. Está el modelo de Beck también, proveniente de la psicología del aprendizaje. Está el modelo de Hertz, que integra a ambos autores. Modelo de Petrosky y de Rappaport, que va desde la perspectiva mucho más psicoanalítica. Y luego John Exner desarrolló un sistema comprensivo que buscaba lograr un análisis comparativo y resaltar la diferencia entre ellos. Él buscó una mirada mucho más cuantitativa,
¿ya? Poder sistematizar a través incluso de tabla Excel, de fórmula, mucho más cuanti, lo que trataba de hacer esto, buscar este análisis más comparativo. Entonces, hoy en día, los modelos que más se usan en Chile, en Argentina, está mucho el fenomenológico, por un lado, y está el ExNet. Y son los dos modelos que se imparten hoy en día en las universidades todavía. Yo les pido que si hay consultas, yo no estoy mirando el chat, por si acaso, si no me desconcentro porque tengo que abrirlo. Así que les pido que me hablen nomás, pongan su carita y me hablen y me van preguntando en el momento. Sí, igual María José, está ¿Sí? Mayra, quien está ahí encargada de monitoreando ahí la reunión, así ¿Ya? que ella también va a estar atenta en caso de que haya alguna pregunta escrita. Perfecto. Porque así me interrumpen y prefiero que me interrumpan para no estar bajando el chat. Súper, gracias. Pero acá tenemos que hemos hablado todo el rato que, pucha, es un test proyectivo, ¿no es cierto? Pero de repente también nos quedamos cortos en recordar algunos conceptos, que es importante para esta lógica y para entender el test de Rorschach. ¿Qué es lo proyectivo? ¿A qué le llamamos lo proyectivo y por qué este test proyectivo, como otros tantos proyectivos que hay, resulta tan importante? Porque gracias a que el estímulo, que son las manchas de este test, no carecen de una estructura formal, siendo simplemente una mancha u otro elemento a interpretar, para que luego a través de las respuestas verbales o gráficas el consultante exprese lo que percibe. Entonces, ahí yo estoy proyectando todo el rato. ¿Y eso se va a basar en qué? En el pensamiento que tenga el paciente, el reconocimiento que tenga, atributos de memoria que tenga, afectos o emociones personales. Y ahí yo lo voy a plasmar en esa lámina que es algo inestructurado, que puede ser un perro, puede ser un conejo, puede ser un árbol. Y eso, el que yo vea, va a depender de mi propio background, ¿no es cierto? De mi propia historia, de mi memoria, que yo reconozca cierto estímulo y tenga como una huella anémica, los afectos que estoy vivenciando. Y de esta manera, el entrevistado o entrevistada demuestra su modo de ser, su tipo de personalidad y cómo está concibiendo o entendiendo el mundo exterior, finalmente. Ya, o sea, proyección. Nosotros estamos todo el rato proyectando, chicos y chicas. Todo el rato, hasta cuando uno ve las nubes y uno le encuentra forma, uy, tiene forma de perrito. Hoy tiene forma, mira acá como un corazón. Eso va a estar hablando de mí, no del estímulo. Pasa lo mismo con las pruebas gráficas, que también está proyectando. ¿Por qué dibujé una persona con un ojo más grande que el otro? ¿Por qué lo dibujé con o sin paraguas? Porque estoy proyectando mi personalidad y cómo yo estoy entendiendo y concibiendo el mundo. ¿Sí? De ahí la importancia. Y por eso, este de hacer un test proyectivo revela la organización básica de la personalidad, en todo lo que implica la personalidad. Afectividad, vida interior, los recursos cognitivos, su forma de vincularse con el medio y con los demás. Entonces, de hecho, después cuando uno aplica el test de Rorschach, vemos esas 4 grandes áreas en el paciente o consultante. Cómo es su área intelectual o cognitiva, cómo es su área afectiva, su área de relaciones interpersonales y su área de adaptación. Esas son las 4 áreas, grandes áreas que uno después resuelve en el informe y tengo que hablar de esas áreas. Y hay indicadores en el test, modelo fenomenológico, que es el que yo aplico, que me va a dar interpretación de esas áreas, sin ser un test que mide CI, sin ser un test de inteligencia, pero me va a decir si predomina, por ejemplo, el pensamiento más abstracto o más práctico, si una persona más crítica o oposicionista, si una persona creativa o no. Hay algunas preguntas ahí, María Sí, José, que dice Sandra, siempre en base al contexto personal, ¿no? exacto. Siempre vas a ver, eso es lo que le voy a mostrar más adelante. El Rorschach te permite dar indicadores que son más de índole estructural y otros que van a ser más circunstanciales. Entonces, si yo aplico el Rorschach, que esto va a salir mencionado más adelante, lo aplico hoy día y te lo aplico un año después o 6 meses después, que es lo mínimo que tendría que pasar en tiempo, pueden haber diferencias según mi estado anímico, si estoy viviendo una depresión en ese entonces. Pero quizás mi forma de pensar, mi pensamiento que predomina se va a mantener igual. Profesora, también nos dicen, pero ¿la proyección es de la persona o del análisis? La proyección de la persona. No sé si estoy entendiendo la pregunta. Esa proyección de la persona es la que yo analizo a través del test.
Y le vamos a poner indicadores, y lo vamos a poder clasificar, y lo vamos a poder sistematizar. La persona va a proyectar su sentir, su forma de pensar, su forma de relacionarme. Si estoy con miedo, si estoy en un momento mucho más paranoide, si estoy deprimida, eso es lo que voy a proyectar en la mancha, y voy a decir una hoja seca en vez de decir un árbol verde. Eso está hablando totalmente de mí, desde mi proyección. Y eso es lo que yo analizo después. ¿Sí? No sé si respondí a las preguntas. Por eso, aquí está puesto como entre comillas, que la proyección es ese dinamismo psicológico por el cual uno atribuye las propias cualidades, sentimientos, actitudes y esfuerzos a los objetos del medio. Pueden ser personas, organismos o cosas, aceptables o no aceptables. O sea, aquí yo voy a proyectar, siempre estamos proyectando, si se fijan, todo el rato, en este caso con un test, que es un objeto inestructurado, pero también estoy proyectando con las personas. Yo de repente uno dice, pucha, esta persona como que no me gusta y como que le temo. O le temo las figuras masculinas, los jefes masculinos. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi historia personal ahí porque quizás tuve un tema con mi padre. Entonces siempre me voy a proyectar posible daño en esas figuras masculinas. O voy a evitar ciertas otras personas o ciertas cosas porque le tengo fobia. Y esa fobia de alguna parte viene. Ese rechazo o esa cercanía que me encanta, a lo mejor pertenecer a algún tipo de grupo, de tribu urbana, es porque ahí estoy proyectando parte mía, desde mis necesidades, desde mis recursos internos. ¿Se entiende? Pero es un dinamismo psicológico que estamos haciendo todo el rato. Que me caiga mal un profesor o no, estoy proyectando. Porque a mí como María José Correa me puede caer mal Juan Pérez, pero a la Marcela Soto le cae bien. ¿Y por qué me cae mal a mí? Si el profesor de las dos. No sé, algo me genera, uno dice, algo me pasa con él. Estoy proyectando. ¿Sí? Por acá Silvana pregunta en el chat, ¿o proyecta desde las carencias también? De todo. Desde lo que tuviste, desde lo que te sobró, desde las carencias, desde tus experiencias pasadas, desde todo. Desde ahí uno proyecta y de ahí voy armando y elijo parejas, desde ahí elijo tipos de trabajo, desde ahí elijo mis carreras, desde ahí. Y eso mismo se ve reflejado en un test para poder plasmarlo y decir, ya, ¿qué tipo de personalidad tiene esta persona? Que eso es lo que me interesa, llegar a un diagnóstico. ¿Ya? ¿Vamos bien? Por acá Melissa dice, ¿hay algunos indicadores exclusivos para evaluar a las personas en ciertos aspectos laborales? Y María Naranjo dice, ¿desde el mecanismo de proyección igual? A ver, son dos preguntas. En aspectos laborales vamos a hablar de ese aspecto laboral, que es una de las áreas que se utiliza menos, porque no fue hecho para un tema laboral, pero claro que yo puedo sacar de aquí aspectos laborales. Yo uso mucho el test y algunas láminas para aspectos laborales. Por ejemplo, cómo se relaciona con la autoridad. Me interesa. Me interesa saber cómo tolera la frustración con la lámina 9. Cómo va a aceptar la realidad, la autoridad, perdón. Como si se va o no, la va a acatar o no, con la lámina 4. Entonces, sí hay aspectos laborales que puedo ver a través del Rorschach sí o sí. Solo que como me da más información clínica, la gente que si lo usa solo para lo laboral puede entrar a picar un poco, digo yo, en ámbitos muy personales. ¿Sí? No sé si respondí las preguntas. Sí, profesora. Gracias, porfa, me hablan. Francisco, puedo verte, qué rico, ojalá puedan poner sus cámaras. Yo no lo puedo ver a todos. Mucho más agradable a Pablo también. Así me van saludando y voy conociendo sus caritas. Bueno, el área donde se utiliza, como le decía, principalmente el área clínica, para diagnóstico de personalidad, patologías en adolescentes, adultos y niños. Ahora en niños hay otros indicadores que son más específicos para la edad, que no es mi área. En ese caso, ya yo trabajo como adolescente hacia arriba con el Rorschach, pero porque un test también en niños se prefieren usar otras pruebas gráficas. Yo les sugiero usar el Rorschach siempre de los 12 años en adelante, igual que el TRO. ¿Ya? El ámbito educacional se usa también para varios ámbitos vocacionales, de desarrollo de la personalidad en niños, niñas o adolescentes. De repente uno dice, pucha, esta chica, ¿qué le está pasando? Está en el colegio, ha estado con, no sé, con algunos cortes, ha estado de media aislada, y a lo mejor en el ámbito educacional puedo guiar alguna buena derivación.
en el ámbito, me pueden salir áreas, que después cuando uno ve ciertos indicadores, cuáles son las áreas de mi interés a nivel vocacional, complementando, por supuesto, con otras pruebas mucho más del ámbito vocacional, ya porque acá también me pueden dar tendencias. Si es una persona, por ejemplo, me sale muy concreta como pensamiento, chuta, sabes que tu personalidad es súper concreta, es súper infantil y te gusta el detalle. Ya, te puede servir este tipo de carreras. Y lo complemento Profesora, con... ¿Entiendes? Que al tiro, ¿verdad? Es como me da un área cómo piensa la persona para poder guiarlo mejor en una elección vocacional. Dígame. por aquí faltó María Naranjo, que preguntaba que si desde el mecanismo de proyección igual. Todo. Es que todo el rato, al tiro voy a darle las manos a Jeremías, todo el rato uno está proyectando. El mecanismo de proyección, ya como dinamismo psicológico, a ver, voy a aprovechar esta aclaración que es como de materia. Nosotros tenemos el dinamismo de proyección y tenemos la defensa de proyección, ¿no es cierto? Como mecanismo de defensa. ¿Se acuerdan de eso? El mecanismo de proyección, yo estoy proyectando afuera lo bueno y lo malo mío. Y ahí es donde nos sirve el test de Rorschach, porque voy a proyectar cosas temidas y cosas que amo, cosas que me gustan y cosas que no me gustan. ¿Ya? Y ahí está operando este dinamismo que estamos proyectando todo el día que les decía yo. Pero lo otro es el mecanismo defensivo de la proyección. Y cuando yo proyecto como mecanismo de defensa, yo proyecto solo lo malo mío. Lo que no tolero de mí lo pongo afuera en un otro. ¿Me siguen? Entonces yo voy a decir, no, los otros son los malos, no soy yo. Ella es la mala, no soy yo. No sé si le respondo a la persona que me preguntó el mecanismo de proyección, pero es proyección todo el rato. Lo que me diga, cómo me justifica la respuesta, por qué me dijo esa respuesta y no me dijo otra. Todo eso es proyección. Y también el Rorschach permite detectar mecanismos de defensa que predominan. Eso aparece cuando estamos frente a la angustia, que no están siempre operando, los mecanismos de defensa no están operando todo el rato. ¿Sí va entendiendo? Jeremías tenía la mano levantadita. Sí, bueno, antes que nada, decir buenas tardes. Hola Jeremías, buenas tardes. La profesora no la conozco personalmente, pero bueno, me llamó la atención este seminario. Porque en primer lugar quiero especializarme en el área de personalidad y bueno, desde Rorschach me llamaba bastante la atención. La pregunta que quería hacer era con respecto al área, el área educacional, porque por lo menos yo tenía entendido de que, bueno, algunos profes y algunos colegas también me decían, si es que quieres aprender Rorschach, en el área forense te van a pescar harto, porque eso es algo que los jueces pescan mucho, le dan como mucho valor en el área forense. Pero me llama la atención, me llama la atención en el área educacional, porque no había como, no me había encontrado con esa área para aplicar Rorschach. Mira, no es algo que se suela, yo lo he aplicado cuando estaba en colegio, que trabajé muchos años en colegio, lo apliqué como para descartar algún posible patología o algo en el ámbito educacional para poder hacer una buena derivación, por ejemplo, ¿ya? Pero podría usarse en el ámbito vocacional, que yo también lo he hecho cuando he hecho como asesoría en la consulta, me dicen, pucha, ayúdame a ver qué puedo elegir de mi carrera, le aplico cuestionarios estandarizados de Holland, le aplico test vocacionales de preferencia, pero le digo, ¿sabes qué? Para poder elegir una buena carrera necesito saber tu personalidad. Si tú eres, por ejemplo, muy impulsivo y te sale que eres muy afectivo y te sale que no controlas bien tus emociones y me dice que quiere estudiar, no sé, ser abogado o psicólogo y tiene un pensamiento súper concreto, ahí yo quizás me apoyaría en el Rorschach, pero para hacer como una asesoría vocacional, donde yo le estoy hablando de su personalidad para que en base a esa personalidad elija mejor una carrera. No es que algo que se suele usar, ¿ya? Que los colegios lo tengan que aplicar, para nada. Sino yo te diría más el tema vocacional o de repente descartar alguna patología de un niño que pueda estar, que me pasó, que yo apliqué varias veces Rorschach, pero con una finalidad para derivar. ¿Sí? Forense totalmente. Forense se usa y ahí totalmente para el peritaje, determinar posibles patologías, infractores y todo eso sí. ¿Te respondí, Jeremías? Sí, de cierta forma como que lo adapté un poquito, lo interpreté como algo laboral, pero llevaba a los niños, como algo así. Claro, y sobre todo para la parte de adolescentes, de 12 años para arriba.
Acuérdense, esa es como la edad más de esto y los test más proyectivos como este y el TRO. ¿Ya? Los otros proyectivos para niños son el CAT, ya, que son de animalitos y uno cuenta una historia, o las pruebas gráficas, que también estoy proyectando todo el rato. Y el ámbito laboral, que no fue diseñado para eso, pero a pesar de eso se usa en selección de personal, sobre todo para cargos complejos, ¿ya? Al tiro te doy la palabra, Paloma. Se usa, por ejemplo, que te piden por cargo una persona, un cargo muy importante, complementado con otros test laborales, por supuesto, gente que de repente tiene que manejar armas, gente o gerente. Ahora me escribió ante un paciente que es médico, me dijo, pucha, necesito un test de Rocha para postular una beca, y necesito, si no, me están pidiendo este test porque es parte de los requisitos que piden para poder postular esta beca en medicina. Entonces, se usa para cierto, no como para seleccionar masivamente, porque para eso se creó después el Zuliger. Ya existe el Luchen y otros test más laborales. Pero sí me sirve para descartar algunas cosas puntuales, como algunas competencias puntuales que yo quiera hacer. Y eso yo lo hago personalmente. Elijo algunas láminas incluso, complementado con otros test laborales. ¿Paloma? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. No, yo tenía una duda respecto a lo que hablaban antes del mecanismo de defensa. ¿Cómo se puede, o sea, cómo yo puedo identificar cuando se está presentando el mecanismo de defensa y cuando es una proyección en sí normal, como explicaba usted? Ya, la proyección va a ser siempre. O sea, yo no puedo decir que la persona que si me dijo murciélago o me dijo un árbol, no esté proyectando. Es proyección todo el rato, de principio a fin. Ya si no, no podría hablar. Cuando yo le digo a una persona, elígeme una lámina, elige un color, qué es lo que ves, cuéntame una historia, los distintos test proyectivos, estoy proyectando todo el rato. Y eso es lo que todos hacemos. El mecanismo de defensa de proyección es cuando, por ejemplo, hay un listado como de indicadores para ver cómo la persona proyecta, cuando está proyectando. Y eso, por ejemplo, es cuando te dice, en una respuesta te dice, ay, es como un bicho, por ejemplo, esta lámina 1 que está puesta ahí en la imagen, veo o sea, como un zorro malo, y te pones como negativo, esta persona, o este mono es como feo, te pone cosas medias paranoides en los contenidos, ahí está usando el mecanismo de proyección. Tienen todos abajo del escritorio y de la escalera. Ahí está usando el mecanismo de defensa. Lo otro es proyección todo el rato. Que me diga A, B o C, todo es proyección. Porque me está hablando desde ella, desde su dinamismo interno, desde su personalidad. No sé si me explico. ¿Ahí sí? Sí, me quedó súper claro, muchas gracias. De nada. Profesora, por acá en el chat pregunta Ornella, ¿qué láminas se podrían ocupar en el área laboral, por ejemplo? Ya, yo personalmente utilizo, me interesa mucho el área de adaptación. Por lo tanto, la lámina 1 sí o sí. Porque la lámina 1 nos habla de cómo enfrenta las situaciones nuevas. Entonces, lo que salga en esa lámina, ajustado no a las populares, los comentarios que me haga, de adaptación. La 2 me habla de los afectos más básicos, más primitivos, por lo tanto me habla del posible descontrol de impulsos, también la aplico. La 3, relaciones interpersonales, también la aplico, es útil. Y ahora, si la persona va a trabajar sola y va a estar solamente en un cubículo o ser un contador que va a trabajar solo, por ejemplo, no se la aplico. Pero ahí me interesa ver la empatía y la capacidad de relacionarse con los demás. La lámina 3. La 4, relación con la autoridad sí o sí. La 5 y la 6 no. La 7 tampoco. Después me voy a la 8, que son los afectos más sociales. ¿Cómo se manifiesta él o ella en los aspectos, cuando los afectos más sociales están comprometidos? Y la 9, que es la tolerancia a la frustración, o el manejo de la angustia. Saco como 3 o 4, creo. Hay como 3 o 4 que no uso. De ahí depende también el cargo, ojo, ¿ya? Porque es distinto, acuérdense que si que yo voy a evaluar una asesora de hogar, por ejemplo, para una que estaba trabajando en una agencia, yo asesora de hogar, o voy a entrevistar a una chica que va a estar en babysitter a cargo de un cuidado de un niño, es distinto que si voy a trabajar y voy a entrevistar a alguien un pintor, que va a estar trabajando solo pintando una casa. ¿Me entienden? Entonces también va a depender las competencias que yo le voy a pedir a ese cargo. ¿Estamos? ¿Estamos bien?
Es una prueba que se sigue utilizando ampliamente en el día de hoy, sobre todo en la clínica, como les explicaba, y cuenta con una fiabilidad de las puntuaciones que alcanzan normalmente valores elevados sobre el 90%, según distintas evaluaciones que se le han hecho. O sea, sigue siendo una prueba fiable, es una prueba de alta fiabilidad, y ahí los modelos, cada uno de los modelos, Exner, Klopfer, tienen sus formas de dar mayor o menor fiabilidad, que se las voy a explicar a continuación. Profesora, una última consulta acá en el chat. Sí. Dice, ¿qué valor se está aplicando ahora en Rorschach en consulta particular? Me refiero al costo. Gracias. Ya. Eso es súper personal, pero normalmente se aplica. Siempre va en un contexto de una contextualización del caso. Por lo tanto, yo necesito una sesión mínima para comenzar, para conocer a la persona. Ahí yo cobro mi valor consulta. ¿Ya? Después viene, tengo que tener anamnesis, motivo de consulta, hacer preguntas un poco de examen mental, tengo que conocer el contexto. Yo no puedo hacer un Rorschach en el aire, pararme en el paseo humano a hacer un Rorschach a cualquier persona. No, hay que hacerlo en un contexto. Entonces necesito una sesión de anamnesis, contextualización. Después viene la aplicación de la prueba, otra sesión. Cobro otra sesión, que es el trabajo del informe en casa. ¿Ya? Y después una cuarta sesión, que es la devolución del informe. Pero no es como uno que retira el informe, como que uno va a Integra Médica y te da el informe y tú no tienes idea de lo que dice. O sea, acá la idea es que en un psicodiagnóstico uno haga una devolución como corresponde, que la persona entienda lo que estoy poniendo ahí, porque ahora hay muchos conceptos técnicos, que puede que no entienda. Entonces, el valor de tu sesión multiplicado por 4, generalmente estamos hablando de 150.000 pesos, 200.000 pesos hacia arriba. Hay gente que cobra más, ¿ya? Pero es un referente. Si ustedes están partiendo, ya yo cobro 20 en la sesión, ya te cobro 60, te cobro 70. Pero yo no me bajo en mi caso de los 150 para arriba, ahí puedo hacer precio. ¿Dislane? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Cuéntame. Me entra una duda con lo que estabas mencionando recién. Si yo, por ejemplo, no tengo, llega un paciente a la consulta, va avanzando el proceso y veo que tal vez es necesario aplicar un Rorschach al paciente. Uno le dice al paciente, ¿esto tiene un valor adicional o va dentro como de mi proceso con este paciente en particular? Ya, yo lo he hecho de las dos maneras. Una le digo que dependiendo, porque si la persona viene y te pide que le apliques un Rorschach y viene con motivo de consulta, vengo a esto, es porque voy a tener que elaborar un informe y se lo voy a tener que entregar. Y eso es el valor que les decía yo. Claro. Por otro lado, me ha pasado que viene, por ejemplo, ahora estoy con una chica de 18 años, creo, 13, y que ella está con temas de alucinaciones, yo no trabajo mucho con temas psiquiátricos como terapia, pero quería ella tener una orientación, quería saber qué hacer, a dónde después yo podía derivarla, a ver si en verdad estas alucinaciones cómo le estaban afectando. Y yo le expliqué a la mamá, mira, estoy hablando con ella, le empecé a hacer algunas pruebas gráficas, y ¿sabes qué le dije? Yo le voy a aplicar algunas láminas del Rorschach, porque yo necesito clarificarme para mí. Esto no se lo voy a cobrar adicional, yo lo quiero para mi diagnóstico, para yo poder trabajar. Y eso lo aplico yo, lo anoto yo, lo tengo como una cosa para mí. Igual que los dibujos que le hice hacer. Y ahí no le cobro aparte. Ya, súper, muchas gracias. De nada. Ahí va el criterio de cada uno. A ver si tú le dices, yo esto lo voy a transformar y se lo voy a pasar a papel y lo voy a analizar. Pucha, yo le sugiero esto para que lo presente en el colegio y a lo mejor es una necesidad. Ahí se lo cobro adicional. ¿Ya? Profesora, disculpe, Sandra nos comenta, si el test lo aplican dos profesionales a una misma persona, en teoría deberían tener resultados parecidos. Sí, debieran ser parecidos, ¿ya? Ahí va a depender mucho el modelo que tenga cada uno, porque si uno es Exner y otro es fenomenológico, van a hacer énfasis distinto en aspectos distintos. Hay formas de aplicarlo diferentes. Entonces, yo sugiero que si lo hace una persona, un psicólogo, perfecto, te quedas con eso, que sea uno asesorarse, por supuesto, y que tener claro que la expertise sea la que dice tener, y después de un año a lo mejor aplicarlo con otro, y si quiero cambiar el modelo. Pero a nivel de diagnóstico, de si soy neurótico, de juicio de realidad y todo, deberían llegar a lo mismo.
Ya pueden haber énfasis diferentes, eso sí. ¿Ya? ¿Cuál es el obstáculo? Siendo esta una de las herramientas más efectivas el día de hoy, ¿ya? El uso de Internet, ¿no es cierto? Hoy día el uso de Internet, la gente busca en la web cuáles son las respuestas más adecuadas, qué es lo que se dice, ustedes buscan respuestas esperadas para el Rorschach, y uno lamentablemente, hay una parte que la gente igual va a verlo en Internet, ¿ya? Por lo que es necesario explicar que una parte de la prueba tiene relación, esto es importante para que ustedes lo sepan, tiene relación una parte con las respuestas verbales, sí, y que a lo mejor me dijo justo un murciélago con la lámina 5, está bien, es esperable. Pero hay otro nivel que se vincula con la forma en que la persona da las respuestas, ya, cómo las da y cómo las justifica. Y esa parte obliga al examinador o examinadora a tener la expertise y una actualización constante para no creerle ni comprarle un poco lo que el paciente me está diciendo. Porque me tengo que fijar en otras cosas, como cuáles. Me voy a adelantar un poco, creo que está más adelante, pero, por ejemplo, a lo mejor todos me dicen, y una que te lo da muy robotizado, ay, la 1 veo esto, aquí veo un elefante, ¿y por qué no? Porque la forma. Y después esto, el murciélago, ¿por qué por la forma? Y tú ves que está como, ya. Entonces, uno, en esa parte como automatizada, uno dice, lo más probable es que esta persona lo haya visto o haya tenido experiencias previas en el Rorschach, que es lo primero que yo pregunto, de hecho. ¿Tú conoces el test de Rorschach? ¿Has tenido algún acercamiento? ¿Te lo han aplicado alguna vez? Alguna gente me dice, no, otro me dice, sí, me lo aplicaron una vez en el colegio, me lo aplicaron hace años atrás, pero la verdad no me acuerdo mucho. Ya, eso me sirve como para entrar. Y por otra parte, es, chiquillos, la respuesta, la justificación que te da, los que son los famosos fenómenos especiales, que usa mucho el modelo fenomenológico. Que a mí la persona me diga, por ejemplo, toma la lámina, y lo primero que hace es girarla, es un fenómeno especial. Que me diga, qué raro esto, sí, me acuerda a lo que yo vi en una película, fenómeno especial, eso es interpretación. Que se demore mucho, que se demore poco, ¿por qué dijo lo que dijo? ¿Y qué te hizo pensar en este murciélago negro? No, porque lo veo como volando, me acordé de la película que vi, y te empieza a dar una serie de verbalizaciones y comportamientos físicos que me dan más información que solo el contenido verbal. Y eso se lo da a ustedes la parte cualitativa de este modelo. Porque una cosa son los contenidos, que si son populares o no, no sé si me siguen. Dijo lo que tenía que decir, pero no el desplante frente a ustedes. Ese desplante es muy rico en información. ¿Ya? Por lo tanto, cuando las respuestas son aprendidas previamente, si generalmente aparte te lo recitan, y en tal caso el especialista tiene que estar atento y que debiera reconocer cuando alguien contesta un poquito de memoria. Y a veces uno dice, ¿sabes qué? No, esto no, como que guateó el test, digo yo, no, me tinca que en medio de memoria, y le aplico otro test, complemento con otras pruebas. Entonces ahí ya veo si son realmente una tendencia que solo el test mostró, o me apareció también en las pruebas gráficas, también me apareció en el DRO, ¿ya? U otras pruebas que yo les quiera aplicar. ¿Se va entendiendo? Pero sí puede ocurrir que manejen la prueba, pero no van a saber la justificación y el comportamiento verbal y corporal que tienen que dar frente a ustedes. Y de ahí tenemos que agarrarnos mucho más, como expertos. Porque hoy en día todos veo, ¿qué color es decir en el test de Lutzen? ¿Cuál es el mejor color? ¿Cómo dibujar a la persona bajo la lluvia? En general, todas las pruebas, no sé si se lo han visto, todos tenemos esa experiencia, entonces te lo manosean mucho, lo que les explicaba antes. ¿Ya? Existen ciertas percepciones que son comunes en torno a las figuras que representan las manchas. Al respecto, ¿hay interpretaciones aceptadas o rechazadas? Lo que les explicaba. Claramente hay respuestas que son populares y son mucho más aceptadas desde lo popular, desde lo estadísticamente correcto. Y una persona que me da muchas respuestas o se ajusta a la cantidad de respuestas populares que está dado por un listado, va a ser obviamente tener un sentido común y un ajuste a la realidad mucho más adecuado que una persona que no me da las populares, ¿ya? Que son las más frecuentes, las respuestas frecuentes o populares. Por lo mismo la gente tiende a buscarlas en la web, como la forma correcta de responder,
pero ignora estos comportamientos que yo les decía que hay detrás y no se pueden imitar. Ya, entonces sí, una parte de una forma de guiarnos para hacer un diagnóstico es cuántas populares me dio. Pero hay muchísimos, los mecanismos de defensa, por ejemplo, no lo van a saber decir. No van a saber cómo sacar un mecanismo de defensa. A ver si se está contradiciendo la 1 con la 9, estoy inventando. O me contestó una cosa acá y acá me contestó otra. O le pido la justificación y al final le hago una prueba de límite y dime ya, dime la que más te guste y la que menos te guste y por qué. Yo también lo hago siempre, terminando el Rorschach, siempre aparte para sacar más información, le digo de todas estas láminas, elige la que más te gustó y la que menos te gustó. ¿Y por qué? Eso me da más información de lo que rechaza o donde se siente más cómodo. Entonces ahí veo si es coherente con lo que me respondió cuando me contestó esa lámina, por ejemplo. ¿Sí? Por acá, Silvana González nos dice, para aplicar el test en consulta particular y generar un informe de este, ¿se debe tener algún curso, diploma, certificado? ¿Cuál es esta certificación de ser así? Debieras tenerlo para poder interpretar bien, ¿no? Si no éticamente no está haciendo la pega correcta, ¿ya? Certificarse en el test, por ejemplo, ADIPA, los cursos que hacemos, y que imparto yo en este caso, con el modelo fenomenológico, te certifica. Entonces, claramente hay un tema de que uno va con la experiencia, practicando, al principio uno está con los manuales, y te demoras mucho más en un informe que ahora, yo me demoro a lo mejor 1 hora en un informe, por ejemplo, ustedes se van a demorar 4, pero eso es tu tiempo nomás, y experiencia, pero claramente tienes que certificarte, o si no voy a decir cualquier cosa. Igual que para hacer psicoterapia, uno se especializa. ¿Sí? Si hay más dudas, me van preguntando. Y aquí hay algunos aspectos relevantes que yo les decía como que consideremos y que no siempre se dicen, que hemos conversado algunos, eso sí. El test de Rorschach consiste finalmente, tienen que verlo así, chicos y chicas, que es una entrevista en profundidad mediatizada por un instrumento y que ayuda a dilucidar si la persona presenta o no algún tipo de patología. No es algo aislado, ¿ya? Porque siempre tengo que entender por qué esta persona está viendo lo que está viendo, porque a lo mejor hoy tiende a decir, por ejemplo, es común que a veces ciertas profesiones tiendan a decir, no sé, un artista a lo mejor va a haber mucho más respuesta artística y creativa, y si yo no tengo ningún contexto de ese artista o de esa persona antes, o no supe las enfermedades que tuvo antes, que a lo mejor elecciones de pareja, temas con la sexualidad, infidelidad, obviamente me van a salir temas en el área de la sexualidad, me van a salir temas rechazados. Entonces ahí yo entiendo por qué está rechazado el tema de la sexualidad, por qué me salen tantos temas creativos en esta persona. Tengo que siempre contextualizarlo y el test es una ayuda, pero la entrevista es lo fundamental. ¿Ya? Uno no aplica así el instrumento porque sí volando. Tratándose del test de Rorschach, sobre todo en el modelo fenomenológico, no se puede separar al clínico del instrumento. Acá ustedes son los expertos, porque acá necesito yo estar muy pendiente al tiro de Slane, cómo pregunto, que no se me escape cómo me justificó, estar atento si cuánto tiempo tomó, si giró la lámina o no la giró, si me puso cara raro o rechazó la lámina, si se alejó o no la tomó, y hay gente que a veces no te toman la lámina y te la dejan ahí. A mí me pasaba pacientes que yo se las ponía y como que la dejaban ahí y se cruzaban de brazos. Entonces, eso me está hablando algo completamente distinto si yo la tomo, la doy vuelta, le muestro al psicólogo, voy conversando. Todo eso, por eso no es separable de mí. Y si no sería algo, le diría yo, lléveselo para la casa y mándeme la respuesta. Me explico que hay mucha información rica que se da en ese momento, los fenómenos especiales sobre todo, los mecanismos de defensa, todo eso se da ahí, in situ. ¿Dislane? Sí, una consulta con respecto a lo que se ha estado mencionando. Yo recuerdo que cuando tuve el ramo de Rorschach, también era súper importante lo que acaba de mencionar, si toma la hoja, si la da vuelta, si gira, pero hoy en día con esta modalidad online, ¿qué tan efectivo es poder aplicar un Rorschach desde esta nueva metodología de también hacer terapia?
porque podemos perder precisamente estas cosas, lo mismo que mencionas antes de este lenguaje no verbal. No lo podemos ver, no podemos ver si está moviendo la pierna, no la está moviendo, Claro. Un montón de cosas que se pierden obviamente a través de la pantalla, y qué tanto valida precisamente lo online a los resultados que podamos obtener al pasar el test de manera online también. Claro. Bueno, eso es una pregunta súper importante, interesante, pero es algo que ha pasado ahora último y el test no fue pensado para hacerlo online. Claro. Todos los test gráficos, imagínate el TRO, el TAT, el CAT, fueron inventados hace años atrás, y obviamente la idea es que sea, ojalá, presencial, porque uno gana mucha más información. Ahora, en contexto de pandemia, ponte tú, o que me he visto obligada a hacerlo, he tenido que hacerlo así dime tú si quieres que te la gire, no te la giro, pero pierdo cierta información rica. Entonces ahí con mayor razón tengo que hacer una muy buena entrevista, con mayor razón complemento con otros test gráficos, ¿me entiendes? Pero lo más probable es que vas a perder alguna información visual, no verbal, que es lo mismo que nos pasaría en terapia. Pero en la medida que no se pueda, ojalá que no se pueda, que no lo hicieras pues, tú online. Ahora, si no te queda otra, trata de ser súper consciente, harto, pues tú, ¿por qué viste esto? ¿Qué te hizo pensar en esto otro? Ay, que me acordé de la película, ya, me acordé de la película tanto, anotarlo eso, porque es un fenómeno especial, que se llama autorreferencia menor. Uy, sí, qué feo esto, qué feo esto. Esto se llama crítica al objeto. Listo, eso es información. ¿Te fijas? Sí. A otras cosas las voy a perder, sin embargo, no hay nada que hacer ahí. Ya, súper, muchas gracias. De nada. Otro aspecto relevante a considerar, la carga cultural no tiene mucha incidencia en general porque la prueba está diseñada para que un ser humano de distinta edad y contexto sociocultural pueda responder de cierta manera. Las populares son más o menos las mismas para toda cultura. Ahora, pueden haber variaciones, pero en menor medida, ya que está pensada para que sea acultural y atemporal. ¿A qué me refiero con eso? Lo que les explicaba antes, que a lo mejor, por ejemplo, las populares van a ser las típicas para todos, y se estandarizó un porcentaje populares, un porcentaje de respuesta global, un porcentaje ya que es como la norma. Pero también un médico, por ejemplo, lo más probable me va a dar más radiografías, me va a dar más respuesta anatómica, porque está más metido en eso, ¿ya? Entonces de ahí yo digo, ya, ok, lo justifico un poco, no lo voy a interpretar como una persona, ¿cómo se llama cuando uno tiene mucho miedo a enfermarse? Hipocondríaca, que podría ser una persona que no es médico y ve mucha respuesta anatómica. La hipótesis es que está muy preocupado del funcionamiento de su cuerpo. Pero si yo sé como antecedente de la sesión anterior de entrevista que la persona es médico y todo, ya no lo voy a castigar de esa forma, no lo voy a poner hipocondríaco. Entonces ahí están las variaciones que uno también considera en base a la entrevista. Por eso es tan importante esa parte. ¿Ya? Una persona que vive en el campo, a lo mejor ve muchos animales. Lo más probable puede que vea más animales, pero no por infantil, sino porque su contexto está muy rodeado de animales. Hay veterinario incluso, o alguien que era muy experto como en insectos y qué sé yo, y te dan cosas y ven cosas que un bicho con un nombre súper extraño que jamás he visto, pero está dentro de su área de expertise también. ¿Me siguen? Y las respuestas varían, como les explicaba, según los contextos de aplicación y el tiempo transcurrido. La misma persona que yo le aplico un test un año después puede tener variaciones. Obviamente lo que va a variar más va a ser lo sintomático, no lo estructural. Ya si aparece un síntoma y estoy pasando un duelo en un año después, obviamente me van a aparecer cosas, pero no me va a cambiar la estructura de personalidad. ¿Sí? Profesora, por acá Flavia nos comenta, en niños, un ejemplo que nos ponían sobre el examen de límites, era como varios niños me han dicho que es un murciélago, ¿tú también lo ves? Es un examen de límite que se hace en ciertas láminas, y no solo en niños, se hace en los adultos también. El examen de límite se aplica en la lámina 3, para que lo quieran anotar. Si en la lámina 3 no me dicen las figuras humanas, que es lo esperado, yo le digo, mira, acá hay gente que ve figuras humanas o personas. ¿Tú las puedes ver? Y eso para cerciorarme yo de que a pesar de que no me lo dijo, con ayuda lo puede hacer, se puede adaptar. Ya pues se hace con niños y adultos. En la lámina 3, que son las figuras humanas,
en la lámina 8, que son las felinos, la lámina 10, que son las jaivas, los cangrejos celestes, y me falta una, que es la lámina, bueno, 5, el murciélago, si no hubiera el murciélago o la mariposa. Y ahí, en esas 4 láminas, uno aplica el examen de límites si es que no te da la respuesta esperada, que es la popular. ¿Ya? Pero se hace, sí. Bueno, acá un poco lo que les explicaba, que obviamente como hay un desarrollo evolutivo, justo lo que está hablando Flavia, y variaciones según cómo va evolucionando el niño, hay que ir considerando también si fue esta respuesta hecha por un niño, por un adulto, para después acercarme a un diagnóstico, porque por ejemplo, si un adolescente tiene alto grado de impulsividad, es mucho más esperable un niño de 13 años, que me salió un poquito impulsivo, un poquito infantil, está dentro de su desarrollo evolutivo. Pero si me sale una persona de 40 años, infantil, de control de impulso, y con otras cosas, yo digo, esto ya no es esperable para esta edad, a nivel evolutivo. ¿Sí? Entonces ahí uno también tiene que ver qué cosas, qué indicadores son esperables según lo que se espera para esa edad. Número 6, con la experiencia la prueba entrega, como lo que le explicaba antes también, indicadores circunstanciales de diagnóstico, como cuadros clínicos del presente o situaciones por las cuales pueda estar pasando el consultante, y hay otros indicadores que van referente a la estructura o rasgos de personalidad. Por eso la importancia tanto a nivel clínico, porque me puede decir, de hecho hay indicadores de depresión, y yo te puedo decir, esta depresión es mucho más reactiva, o es algo que está pasando algo, o es más una distimia, o como una personalidad depresiva. ¿Es una estructura limítrofe, o simplemente es una impulsividad que está viviendo en este momento, y no por estructura de personalidad? Entonces, hay algunos que son más circunstanciales, y otros que ya son estructurales, ya a rasgo permanente. Y resulta muy útil, como le explicaba también, y enriquecedor poder complementarlo, ojalá con otras pruebas como el TRO, o pruebas gráficas, para evaluar qué indicadores son reiterativos, y así sigo una línea de hipótesis. Entonces yo digo, chuta, en el Rothschild me salió impulsivo, me salió un poquito infantil, me salió medio paranoide, a ver, voy a aplicar, verlo en dibujo. Hoy en el dibujo también me hizo ojos grandes, se dibujó sin mano, y en el TRO, por otra parte, vio pura sombra, y nos vio a la terna, o a la tríada que debiera ver, y vio gente escondida, chuta, entonces la línea paranoide me está apareciendo en los 3 test. Entonces me sirve para seguir como indicadores que sean reiterativos, y no solo de un solo test. En general, yo siempre cuando aplico un proceso psicodiagnóstico, aplico más de una prueba. Ahora, si me dicen aplícame solo Rothschild, aplico Rothschild, porque me lo está pidiendo el psiquiatra, o para la beca de este médico, qué sé yo. Ya, pero para un peritaje, que también trabajo en peritaje, aplico esto, pruebas gráficas y otros cuestionarios. Profesora, por acá Sandra nos dice, si en la lámina 5 te dicen polilla en vez de murciélago o mariposa, ¿se encuentra entre los límites? Sí, sí, totalmente. Y Fabián dice, el test también podría arrojar información acerca del vínculo terapéutico, como medio para idealizar o de evaluar de alguna manera al terapeuta. Esto se evalúa observando el comportamiento de la paciente frente a la prueba, o también hay pruebas que podrían ser indicador de esto. A ver, te va a salir como mecanismo de defensa si idealiza o devalúa. Si tiene idealizaciones permanentes, o te empieza a tirar flores durante la aplicación, hoy que usted es seco, hoy que difícil, usted anota todo, que debe ser difícil, y ahí uno ve un poco que te está idealizando las verbalizaciones que muchos pacientes te conversan entre medio, ¿ya? Entre una lámina y otra. Y además hay láminas, por ejemplo, puntualmente como la lámina 10, que tiene que ver con los términos de situaciones, con los duelos o términos, que ahí se ve la posibilidad de proyección terapéutica. ¿Cómo va a vivirse esta persona el término de la terapia? Hay mucha dependencia, le cuesta despegarse del psicólogo, se puso muy dependiente justo en la lámina 10 y dio muchas respuestas de dependencia. A mí me serviría sacar eso en limpio, por ejemplo. Y en la lámina 4, que es de la autoridad, y en este caso uno pasa a ser un poco la autoridad con ellos, si te lo idealiza mucho.
Por ejemplo, hay algunos que te conversan del título que tiene a lo mejor de tu título que tiene enmarcado en la espalda. Ahí uno lo va viendo en todo momento. ¿Sí? Y aquí está como lo que les decía, como para ir cerrando, que es fundamental, por lo tanto, con todo lo que hemos hablado y lo que han consultado ustedes, es fundamental el rol del clínico en la aplicación del test, sobre todo en el modelo fenomenológico, porque al ser más cualitativo, tenemos fórmulas cuantitativas, sí, hay fórmulas que hay que calcular porcentajes. Exner es muy cuantitativo, ¿ya? El Clofer, que es fenomenológico, es más quali, pero también tiene quanti. Y nosotros nos fijamos mucho en el fenómeno de la aplicación. Por eso requiere más expertise en la forma de cómo interrogo, de cómo interpreto, de la adecuada interpretación de aspectos como la conducta del sujeto, lo que les decía antes, los fenómenos especiales, que son estas verbalizaciones especiales, además de la respuesta que te dice, uy, qué feo, qué lindo, me acordé de mi mamá, me acordé de la película que vi, oiga, esto es complicado, usted me quiere perjudicar. ¿Quién hizo este test? ¿De qué año es este test? Todos esos comentarios son fenómenos especiales. Los contenidos que te da, el uso o no uso del color. Si yo le pregunto, ¿qué te hizo pensar en este árbol? Es distinto que me diga, porque es verde, a que me diga por la forma. La justificación que me da para usar color o no color. Cada vez que la persona usa color, está usando los afectos. Cuando la respuesta está teñida, está involucrado el color, si no, no está involucrado los afectos. Es una persona más racional. La justificación de las respuestas que me da. ¿Por qué vio lo que vio? Ay, por la forma, por el color, porque me acordé de esto, porque me da miedo. Todo eso, en lo fenomenológico, es el fenómeno del proceso. ¿Me siguen? Por eso la importancia acá del clínico o evaluador en esta aplicación. ¿Le ha quedado claro? ¿Sí? Creo que con eso finalizamos por lo menos la parte de la presentación. Ahora les dejo espacio y sé que han ido preguntando, que lo hace mucho más dinámico. No sé con qué se quedan, si tienen alguna duda, consulta, comentario. Yo sé que se han ido aclarando muchas dudas en el camino, pero este es un test muy rico, pero ahí requiere, como decía antes, preguntaban, una especialización como todos los tests en general. Muchos en la universidad te pasan una pincelada, pero no te pasan después ya el aplicarlo y en verdad sumar todos los puntos y después que realmente, a ver, hagamos un informe final. Eso va requiriendo tiempo. Bueno, al parecer acá también hay varios comentarios de agradecimiento, muy claro, gracias, excelente webinar, muy claro y preciso, muy buena instancia, muchas gracias, muy claro, clarísimo, con ganas de aprenderlo y aprenderlo más, súper bueno. Muchas gracias por la presentación, gracias, una maravilla de test, muchas gracias por la presentación. ¿Cuándo se aplica solo algunas láminas? ¿Cómo se hace ese análisis? Pregunta. Ya, ese análisis cuando uno se aplica, cuando aplico algunas láminas, que estos son como, por eso les decía, desmitificar algunas cosas y darle como tips de la importancia del test. Las láminas, yo aplico algunas láminas cuando me voy a apoyar en otros instrumentos, ¿ya? Porque me interesa a mí de repente, o como lo que hablaba antes, que de repente para un paciente a mí me interesa saber solamente el tema con el padre. Ahí le voy a aplicar el padre y el manejo de impulso, ¿ya? Pero como que yo lo hago, pero no puedo hacer un informe si yo aplico 4 láminas. No puedo, porque el informe para hacerlo hay porcentajes que son esperados y que me requieren las 10 láminas. Si yo quiero confirmar ciertas cosas y ver cómo se manejan ciertas áreas, como cada lámina tiene un significado especial y un simbolismo especial, elijo las del simbolismo que me sirven para mi hipótesis, para mi paciente. Y ahí elijo algunas laminitas nomás porque me interesa ver ciertos aspectos. Como otros no me interesa, por ejemplo, por lo que pasa en selección de personal. Si yo estoy súper orientada a las competencias de esa persona, y yo sé que esa persona necesita, por ejemplo, un jefe, un gerente de una empresa, necesito ver, por supuesto, cómo se maneja con los impulsos, cómo son sus relaciones interpersonales, pero no me interesa ver aspecto de la sexualidad. No me interesa si es homosexual o no. Y este test te lo puede dar. Entonces ahí por eso se ha sacado un poco el rubro clínico, o sea, del rubro laboral,
porque te da mucha más información muy personal que te podría perjudicar a ti, tú juzgar al postulante y decir, ah, no, este es gay, por ejemplo. Ah, no, este tiene un tema, parece temas sexuales, que puede ser una disfunción sexual. ¿Qué te importa si a ti te importa cómo trabaja? ¿Me entiendes? Entonces, en esos casos, ahí uno dice, no lo debiera aplicar ahí, a menos que tú tengas muy claro que voy solo sacando esa información, manejo la autoridad, impulsos, y saco solo esa información aunque me salga un tema que es impotente, sexualmente hablando. Buenísima respuesta. Bueno, más mensajes de agradecimiento, María José. Todos, al parecer, agradeciendo ahí tu dinamismo y tu claridad en la presentación. Así que comentan algunos si podrá ver la grabación. Ahí también va a estar disponible para ustedes, los asistentes, la grabación. Así que 100% recomendable los cursos de la profesora María José, comentan. Y bueno, vamos ahora a un poco ya para finalizar. Entonces, si quieres, puedes Disculpen, creo dejar que de compartir, se María José. traspapeló una consulta. Dice, consulta, ¿en qué contexto se utiliza en forense? Ah, perfecto. ¿En qué contexto se utiliza en forense? Tú lo puedes utilizar en cualquier contexto en general, pero dependiendo de lo que tú vas a ver, por ejemplo, generalmente te pueden pedir para violencia intrafamiliar, donde yo lo más luce, para evaluar tanto víctimas de violencia intrafamiliar como agresores en violencia intrafamiliar, para medir habilidades parentales. Te dice, por ejemplo, este papá quiere recuperar la atención de su hijo, evalúe las habilidades parentales del papá. Yo necesito saber si el papá es psicópata o no. Me sirve completamente. O para agresores de ley también, algún agresor, alguna cosa así te podrían pedir, pero no es lo que no me he manejado yo para ese lado. Generalmente mucho de una área familia, que implica todo lo que es violencia, tuición, habilidades parentales, maltrato infantil, que podría ser también por denuncia por maltrato. Eso, no sé si respondo. ¿Sí? Perfecto, gracias, María José. Buenísimo. Si quieres, puedes dejar de presentar y ahí Ya. vamos ahora viendo. Muchísimas gracias también a los que agradecen que ponen ahí excelentes cursos y hay otros Sí, también ahí súper. muy buenos y Y de demasiado. que pregunten, eso lo hace interesante, entretenido, lo hace Sí, dinámico. de hecho fue bastante dinámico, yo creo que fue bien entretenido en ese sentido, así que por supuesto, un poco como les comentábamos al inicio, la idea siempre de esta instancia es justamente eso, o sea, creemos que el aprendizaje se crea en comunidad, se construye en comunidad de mucha mejor forma, así que de partida ya, en primer lugar, les dejamos invitadísimos a la siguiente instancia, tenemos muchísimas instancias gratuitas, así que en adipa.cl/seminario ustedes van a encontrar incluso más instancias en las que pueden participar sin ningún problema. Y en todas ellas además entregamos becas para cursos u otras instancias. Nico, Así yo quería que, hacer una aclaración nomás, perdón. Si sí, van, el sorteo va a ser para el curso del 30-31, como es la nivel de profundización 2, la gente que vaya a ese curso, lo ideal es que tenga bases de conocimiento. exactamente, Es justamente importante. iba a comentarlo. Y si no sería Eh, dejarlo para el otro, para el uno, no sé, ahí... Exacto, exactamente. Totalmente de acuerdo, María José. Este es un curso de profundización diagnóstica en el test de Roche, por lo tanto, este curso en sí requiere conocimientos previos ya bastante interesantes del test, o sea, que ya tengan un manejo, que quizás ya lo hayan aplicado. No es un curso como como de que entre las formación, bases. claro. Exacto, en caso de que el requisito de ser psicólogo o estudiante de último año, en caso de que alguien de los presentes se gane la beca y no tenga los conocimientos, nosotros al corto plazo vamos a realizar nuevamente el curso que es inicial, es decir, el que comienza desde las bases del test de Rocher, por lo tanto, si es que alguien aparece y no cree que es mejor esperar al otro, no hay ningún problema, dejamos reservado esa beca y se la entregamos posteriormente. Ahora sí, sale ganadora o ganador alguien que ya maneje el test, feliz puede participar en el curso que es de profundización de Rocher justamente el día 30, miércoles 30 y jueves 31 de marzo. Ahora vamos a ver vamos a hacer las becas María José L.
¿Se puede aplicar solo algunas láminas de test y que esta aparezca como aplicado dentro del informe diagnóstico? ¿O para que aparezca? O sea, si lo voy a aplicar, si la que sale la pregunta, pueden mencionar como en un informe, aplicación de la lámina tanto, el test de Rocher. Pero no puedo decir que apliqué todo el test de Rocher si apliqué solo algunas. Claro. Gracias, María José. Ujú. Súper buena disposición siempre ahí. Cuéntame, Mayra, y si puedes compartir pantalla y vamos ahora viendo. Se hace en Entonces, vivo, se hace en vivo la tómbola inmediatamente. sí, esto es totalmente transparente para ustedes. Bueno, ustedes ven hay 290 inscritos, pero solamente son los que se inscribieron, pero pueden ganar solamente los que están acá presentes, es decir, tienen que reclamar de alguna forma su beca, y como les comentaba, el prerequisito es ser psicólogo, psicóloga o estudiante de último año. Idealmente estudiante en este caso como que un poco complicado por la aplicación, así que probablemente si es que no, ahí lo correríamos, como les comentaba, a la beca, a darlo para el curso ya más introductorio. Este curso es de profundización, entonces requiere ya los conocimientos previos. Entonces, comenzamos. Qué nervios. Dice María José. Qué bien. Y Daniela Silva. ¿Es Daniela Silva la que yo conozco o Daniela Silva será otra? ¿Está presente? Hay que ver si está Sí, presente. la veo, pero no sé si... Hola, sí, me encuentro aquí presente. La verdad que no nos conocemos. No, es otra Daniela Silva, entonces que de los programas de Felipe había ¡Oh, una... qué maravilloso! Qué buena. ¿Psicóloga, Daniela? No, yo soy trabajadora social. Ahí es un poco el tema, porque, ¿o no, María José? Porque como les comentaba al inicio, podemos dejar ahí, de todas maneras, Daniela, ahí tu correo, te vamos a contactar y ahí te vamos a regalar alguna beca Es un poquito más ad hoc, yo creo. Claro, en otro programa que Qué sea. maravilloso. Sí, no Muchas hay gracias. ningún problema. Voy a dejar guardado tu contacto, Daniela, para que pueda. Ahora, Mayra, ¿puedes volver a la tómbola para que alguien realmente gane el premio psicólogo o psicóloga? Recuerden, Mayra, volvamos. Pero quiero que tengamos otros profesionales que se interesen por conocer la prueba, son maravillosos. Sí, eso siempre es Sobre todo que súper... trabajan en dupla muchas veces psicosociales. Luna Díaz. ¿Está Hola. presente? Sí, estoy presente. Está. ¿Usted es psicóloga? Yo acabo de egresar de psicología. Ya, perfecto. Bueno, ahí le vamos a dar probablemente al test de Rorschach normal. Ahí vamos a conversar con usted en todo caso en forma interna, y ahí, pero ya por lo menos cumple con el requisito inicial. Así que ahí, Mayra, si puedes por favor guardar ambos con Daniela Silva y Luna Díaz para poder contactarnos con usted el día de mañana. Buenísimo, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Aprovechamos de regalar Felicidades. una beca más, ¿cierto? Un poco, como les comentaba, siempre en esta instancia intentamos, y nosotros realmente tenemos diversos programas además de becado a centros de salud, así que si alguien también participa dentro de centros de salud o centros de alumnos de distintas universidades, hemos dado más de, creo que 600 becas a distintos profesionales de los centros de salud públicos y estudiantes de último año de diferentes carreras. Así que si es que alguien también está interesado ahí, puede ir a www.cl/adipartners y unirse ahí como partners para que pueda hacer su institución centro de salud o centro de alumnos partners de ADIPA. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a todos y todas, muchísimas gracias María José, te dejo a ti la palabra para poder despedir a todos y todas tus estudiantes que asistieron esta vez, pero desde ADIPA, muchísimas gracias. Sí, gracias a todos por estar, todos y todas, porque esto lo hizo interesante también, entretenido para mí, y un espacio de aprendizaje para todos. Así que, lindo fin de semana a todos, y muchas gracias por su participación. Listo, que estén muy bien, nos vemos en una siguiente instancia. Que tengan Nos vemos. bonita noche y fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.